en hora, estaba esperando que se conecten todos y bueno, vamos a empezar. Ya sigue conectándose gente, esperen un segundo. Profe, hay algunos que recién salimos de clase, por eso se están Ah, conectando todavía. no sabía que tenían clases. Ajá. Bueno, bien, la idea de hoy, a ver, quiero saber primero dónde estamos parados. ¿Leyeron algo del material que les subí? Quiero que hablen todos, por favor, porque quiero saber cómo estamos. Chicos. Hola, profe. Hay algunos que recién estamos llegando. Salimos recién de clase, por eso. Ah, bueno, sí, sí, está bien. Les preguntaba si leyeron algunos el material que les subí o no, si pudieron leerlo. ¿Cuál? ¿El último, el de la resonancia magnética y eso? No, miembro inferior. Todas las patologías de clase que yo no pude estar, que les subí todo el material para que lo tengan igualmente y lo puedan estudiar. En mi caso sí lo pude leer y hay algunas dudas que tengo varias preguntas. Perfecto. Quedan dos opciones, eso lo quería preguntar. ¿Quieren que repasemos todo el material juntos o quieren que trabajemos en cuanto a las dudas y todo lo que tiene cada uno? ¿Qué les parece? Me parece que sería mejor pegarle un repaso medio que a todo. Bueno, sí, está bien, coincido. Vamos a esperar unos minutos más porque hay gente que está entrando y ya empezamos. No sabía que tenían clases antes. ¿Cómo van con el estudio del resto? ¿Han estudiado algo o no? Profe, tenía una duda, medio en general. Sí. Sophie nos recomendó que ampliemos la parte de tratamiento en base al libro. Ajá. ¿Eso en qué edición nos basamos más? ¿En la 2, en la 3? En cualquiera, para mí es indistinto, las dos están bien. La que les sea a ustedes es más fácil, ¿bien? Por ahí cambia el orden, cambian algunas patologías que están en una edición y en la otra, pero las dos son válidas, ¿saben? Y en base al tratamiento lo ampliamos más general o detalladamente también semana a semana o No, sabemos cuánto es el tratamiento en general. más general y, más general y sobre todas las cosas, no todo lo que hicieron énfasis en el práctico, chicos. No se vayan por las ramas, ¿entienden? Bien. Mucha cantidad de contenido, si no, no van a llegar si ponen todos los tratamientos semana a semana. Pasa, profe, que en el práctico básicamente hicimos semana por semana y ahora como que Sofi nos dijo que no ampliemos tanto, pero bueno, tampoco sabemos cuánto es no tanto. Sí, no. Que ustedes sepan objetivos de tratamiento, ¿bien? Y que después sepan más o menos, de acuerdo a la etapa de la patología, qué pueden hacer y qué no. Por ejemplo, en una cirugía de ligamento cruzado anterior sabemos que no podemos trabajar en cadena cinética abierta en el primer mes, saben eso, ¿está? Esas cosas que son muy generales tienen que saberlas. Entonces, ¿qué ejercicios haríamos que no sean de cadena cinética abierta? Es un ejemplo, ¿bien? ¿Se entiende o no? Sí, sí. Bien, Sí, profe. perfecto. Sepan siempre objetivos de tratamiento que quieren lograr y en base a eso van a saber qué hacer, ¿bien? Eso sí, objetivos de tratamientos de todos. ¿Qué?
Bien, silencian los micrófonos si no están hablando y cuando hablan, porque si no se hace acoplar todo. Bien. Bueno, son 10:10, yo creo que estamos. Cualquier cosa van entrando. Bien. Estoy intentando entrar al archivo para compartirlo. No me deja. Un segundito, chicos. Tengo una computadora que no me deja compartir. Ay, ay, ay. Bien, creo que ahí lo solucioné. No me deja. Es un problema de mi computadora que no me deja compartir pantalla.
Perdón, ¿me escuchan? ¿Se está presentando ahí o no? Sí, profe. Ujú. Bueno, perfecto. Faltaba una habilitación en la computadora y no podía presentar, tuve que configurar todo, perdón la demora. Bien, bien, vamos a ver un poquito de lo que son patologías de miembro inferior, ¿bien? Me van preguntando cualquier cosa. Bien. Bien. Bien, cuando hablamos de lesiones de miembro inferior vamos a hablar únicamente de las quirúrgicas, ¿está? Bueno, ahora me pasa la presentación, esperen. Ujú. Bien, vamos ahí. Perfecto. Vamos a empezar a hablar de las lesiones del labrum. ¿Se acuerdan que el labrum también lo nombrábamos en el hombro? Que hablábamos que es un anillo, digamos, de cartílago articular que rodea todo el acetábulo, lo cubre, ¿está? ¿Qué hace este cartílago articular? Sirve también de amortiguación y estabilidad de la articulación. Cuando tenemos movimientos repetitivos de la cadera, de algún traumatismo, un desgaste por sobreuso, se daña el labrum, ¿bien? ¿Se acuerdan de hombro que hablábamos también del labrum? ¿No? Lo mismo pasa en el acetábulo en la cadera. ¿Qué síntomas tenemos cuando tenemos una lesión del labrum? Tenemos dolor, sensación de bloqueo, inestabilidad, disminuye la fuerza, ¿tá? Y limita el movimiento. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Por la clínica, por toda la sintomatología que ya dijimos y también por resonancia magnética, donde vamos a ver el desgaste mismo del cartílago. ¿Y cómo vemos ese desgaste de cartílago? ¿Le parece en una resonancia? Quiero que también trabajen, que participen, chicos. ¿Cómo se ve ese desgaste de cartílago en una resonancia, como vieron el otro día los estudios con Ariel? Se va a ver tipo hipoluminoso y medio deshilachado también el cartílago, digamos. Se puede ver la ruptura, sí, puede ser que haya una pérdida de continuidad en el cartílago, y también se puede ver una disminución del espacio articular entre la cabeza del fémur y el acetábulo por el cartílago que está degenerado, ¿bien? Muy bien. El tratamiento generalmente siempre buscamos un tratamiento conservador, primeramente, ¿está? Con reposo podemos hacer toda la parte de fortalecimiento muscular. ¿Para qué es importante la parte de fortalecimiento muscular en una cadera? Porque sabemos que toda la parte ligamentosa, tendinosa y muscular es lo que coapta la articulación y por lo tanto previene la inestabilidad, que es lo que aparece en esta patología, ¿bien? Sabemos que si tenemos una buena captación de la articulación, una persona que tenga alguna lesión, ya sea fractura, ruptura de ligamentos o lo que sea, va a tener mejor recuperación que una persona que no la tenga porque va a tener una inestabilidad, por ejemplo, una debilidad del glúteo medio. Debemos corregir patrones de movimientos también y puede ser también antiinflamatorios. ¿Por qué patrones de movimientos? Porque empezamos con limitación de la movilidad. Por lo tanto, el paciente no solo va a tener limitación, sino también va a evitar el movimiento por el dolor y va a empezar con rigidez y con limitación de la movilidad. Por lo tanto, tenemos que volver a la amplitud articular normal. En caso de que no funcione este tratamiento conservador, vamos a un tratamiento quirúrgico, que acá tenemos que hacer una dehibridación, como hablamos antes, cuando iniciamos quirúrgica, ¿tá?
que sería por medio de una artroscopía y se repara y se limpia todas las partículas sueltas de ese labrum. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Cualquier cosa me interrumpen. Yo sigo. Otra de las cosas muy comunes que vemos cuando hablamos de patologías de cadera quirúrgicas es la necrosis avascular de la cabeza del húmero. Del fémur, perdón. Estoy en cadera. También se llama una osteonecrosis. ¿Se acuerdan que vimos lo que era la necrosis de cadera en su momento al principio cuando hablamos de la osteogénesis, de la necrosis vascular y todo? Bueno, estamos hablando de una necrosis avascular. ¿Qué pasa acá? Se muere el tejido óseo. ¿Por qué? Porque sabemos que la cabeza del fémur tiene toda la irrigación, todo el flujo sanguíneo. Y que ante una lesión que puede ser una fractura, una subluxación traumática de cadera, una luxofractura, ¿qué pasa? Pues se puede perder la irrigación de la cabeza del fémur. ¿Tá? Puede ser por algún traumatismo, un golpe, como les dije, una fractura por alguna osteoporosis, puede ser por el uso de corticoides, el consumo de alcohol, una enfermedad sistémica que también afecta la parte de articulaciones como un lupus eritematoso sistémico, o algún trastorno de la coagulación donde se altera la circulación y por lo tanto podemos tener también una alteración en el flujo sanguíneo de la cabeza del fémur. Toda patología de cadera, cuando un paciente le dice me duele la ingle, sospechen de, puede ser algún problema de la cadera, que puede ser una necrosis, puede ser una artrosis, puede ser lo que sea, una lesión tendinosa, una lesión de cartílago, una bursitis trocanteria, de todo puede ser, una coxartrosis. Todo, siempre el dolor aparece generalmente en la ingle, no al costado lateral de la cadera, o al apoyo al caminar y se limita el movimiento por el mismo dolor. Si no se trata esta necrosis, evoluciona a una artrosis de cadera. Que sabemos que esta artrosis de cadera en casos más graves lleva a un reemplazo total de la cadera. ¿Voy muy rápido o vamos bien? Vamos bien. Perfecto. Bien. Ahí vemos la zona. Ustedes saben que si yo hago una radiografía, vamos a ver si hay una necrosis, cómo se va a ver el hueso. Generalmente, ¿cómo se ve el hueso? ¿En qué color? ¿Cómo lo están viendo ahí en la placa? Ay, opaco. Claro, ¿no? Bien, entonces vamos a tener una zona, como vemos acá, que va a cambiar la coloración, generalmente en el centro de la cabeza del fémur, donde va a haber una zona avascular. Bien, para confirmar este diagnóstico tenemos que hacer una resonancia, una radiografía y una tomografía también se puede hacer. Bien. El tratamiento, si lo agarramos en una etapa temprana, donde todavía no hay un colapso de la articulación, que es un colapso que pierde toda la irrigación y el flujo de toda la cabeza y lo conserva en partes todavía, tenemos que tratar de no hacer descarga de peso, ¿está? Acá dice descarga de peso, que quiere decir evitar la descarga de peso, porque está confuso. ¿Ven? Se pueden otorgar antiinflamatorios como el inflamatólogo, trabajar la movilidad y la fuerza. Cuando me refiero a fuerza, es al trabajo de toda la musculatura que rodea nuestra articulación para la captación de la articulación. Conservar el rango articular, reeducación de la marcha y evitar todo lo que sea la sobrecarga. En una etapa avanzada, que ya la articulación colapsa y que está avanzada la necrosis de la cabeza, tengo que hacer una cirugía y generalmente evoluciona a una prótesis total de cadera porque ya ese hueso está muerto. ¿Bien? Profe, entonces sería evitar la descarga de peso. Evitar la descarga de peso y generalmente lo que se puede aconsejar de noche son tracciones de la pierna para decaptar esa articulación y evitar la coaptación. ¿Bien? Profe, disculpe, ¿Sí? ¿podría repetir lo que
¿Hizo referencia a sin colapso y a colapso con la irrigación? Perfecto, sí. Colapso sería cuando la articulación ya, la cabeza del fémur no tiene más circulación, no tiene más aporte sanguíneo, no tiene más flujo, se necrosa por completo. Sin colapso sería que todavía conserva parte de irrigación en la cabeza del fémur. ¿Cómo lo vemos a eso? Con una ecografía y todo que mide la irrigación, lo vemos. ¿Se entendió? Sí. Conserva parte de flujo, podemos recuperar eso. No conserva flujo, hay que directamente hacer un reemplazo total de cadera. ¿Qué tema prótesis no vamos a hablar? Pues lo ven en la materia de órtesis y traumatología. Bien. ¿Se acuerdan que hablamos de la artroscopía en todas las articulaciones? Bueno, acá es similar. Cuando hablamos de artroscopía, ven el dibujito arriba, que hay un catéter que mete la cámara y el otro es el instrumental de trabajo donde trabajo. ¿Para qué puede ser efectiva una artroscopía? Si yo tengo que hacer un reemplazo total de cadera, ¿a ustedes les parece que yo puedo hacer una artroscopía? No, pues no te van a dar los puertos para poder... Exacto, no puedo, ¿está? En cirugías más chicas, donde puedo tratar de extirpar un cuerpo libre, ¿qué puede ser un cuerpo libre? Un proceso artrósico donde haya fragmentos óseos o donde haya algún osteofito que pueda sacar que esté limitando el movimiento de la articulación, o se desgarre o se lesiona el labrum, como hablamos hoy, o alguna lesión del cartílago, ¿ah? O de la sinovial o de algún ligamento, se puede hacer una artroscopía porque puedo trabajar con el instrumental por pequeñas incisiones que hago en la piel y puedo llegar a meter todo lo que es el instrumental. ¿Bien? ¿Cómo se realiza esto? Preparo al paciente ubicándolo en posición supina siempre, ¿bien? Lo ubico en posición supina o lateral. Y para hacer la cirugía tengo que tener un poquito de tracción en la pierna, que se habla de 22,5 kilos más o menos, ¿tá? Donde decoapto la articulación para poder tener mejor entrada, ¿bien? Complicaciones en una artroscopía de cadera no la hay, por ahí puede ser algo neurovascular, que toco alguna parte de la irrigación o del sistema nervioso o de la inervación o una lesión de cartílago, pero generalmente no las hay. ¿Bien? Sigamos. Perdón, profe. Sí. ¿Qué es el NAV que dice para qué es efectivo ahí en las artroscopías? Perdón, se lo puse arriba. Es una necrosis vascular. Ah, dale, gracias. Perdón. Si quieren anotarlo, pues no sé, pues lo puse así, no pongo abreviaciones en los pagos. Sería necrosis avascular, lo que vimos hoy antes, ¿se acuerdan? Está el título anterior. Bien, cuando hablamos de una coxartrosis, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué le suena coxartrosis? Se lo dice abajo. A la artrosis de cadera, ¿bien? Entonces, ¿cómo va a ser el comportamiento de una cadera con artrosis? Igual que cualquier articulación. Hay una pérdida de cartílago, ¿tá? Se estrecha el espacio articular, como vemos acá, ¿bien? Por lo tanto, aparecen los osteofitos, que son comunes en una artrosis. ¿Qué más hace? El miembro inferior se acorta al estrechar ese espacio, disminuir el cartílago articular, se ve como el miembro más acortado, ¿no? Y puede estar en aducción y rotación externa y flexión. Pero eso es una posición media antiálgica, se entiende por el dolor. Generalmente está limitada a la rotación interna, que es limitada y dolorosa. ¿Cómo el diagnóstico de una coxartrosis? Lo puedo ver en una placa, donde vemos todos esos signos radiográficos que dijimos antes. Podemos ver el hueso como subcondral, que está irregular, podemos ver el estrechamiento del espacio articular, podemos ver la disminución del cartílago, todo eso se ve en una placa.
queremos corroborarlo de mejor manera, podemos hacer una resonancia y también para descartar otras patologías que pueden estar asociadas a ese dolor o a esa limitación. Bueno, generalmente el tratamiento de una corsartrosis saben que es un proceso degenerativo que aparece en todas personas de edad, por lo tanto es muy difícil de tratar porque el proceso va a seguir, lo podemos enlentecer o mejorar la calidad de vida del paciente, mejorando todo lo que es la fuerza muscular, la movilidad o manteniéndola, ¿tá? Generalmente el tratamiento médico es la glucosamida, que es lo que ayuda a regenerar ese cartílago y los antiinflamatorios para el dolor. Podemos usar elementos ortopédicos de ayuda, por ejemplo, si es una persona añosa, podemos usar un bastón, un trípode, lo que ayude a su marcha, ¿bien? Y tratamiento kinésico, que ya sabemos lo que buscamos, como se lo dije hoy, y en caso más avanzado, a lo que ven ahí en la imagen, que vamos, que es una artroplastía de cadera, que es un reemplazo total de la cadera, ¿bien? Bien, hasta acá. ¿Les es muy difícil, chicos? ¿Vamos bien? Bien, bien. Perfecto. ¿Les sirve esto? Bien. Vamos a lesiones del aparato extensor. ¿Vieron la pierna? Eso sería el aparato extensor y cómo está formado. Tenemos que saber primero que tenemos dos partes dentro del aparato extensor. Las partes propias e intrínsecas del propio aparato extensor, que es el músculo del cuádriceps, ¿ah? Que tenemos el tendón cuadricipital y rotuliano como parte de ese músculo o terminación de ese músculo de la parte tendinosa, la rótula y la tuberosidad anterior de la tibia. Todo eso forma parte del aparato extensor y se puede lesionar. ¿Bien? Los elementos extrínsecos que tenemos son toda la parte del plexo, que sabemos que inerva toda esta musculatura, y sobre todo y fundamentalmente el nervio crural. Bien, ¿qué lesiones extrínsecas podemos encontrar? Son poco comunes, son más comunes las intrínsecas, pero también están presentes estas lesiones, que pueden ser como complicación también de una lesión intrínseca, ¿bien? Pueden ser lesiones que comprometen el canal medular, lesiones que afectan, o sea, el plexo lumbar, que puede ser una hernia discal, un tumor, una infección, una espondilodiscistis, que es cuando hay una infección en la columna, ¿está? Todo esto puede afectar por la parte de nervios y inervación también al nervio crural y irradiar todo el dolor o la sintomatología por la pierna, por eso lo nombro. Puede haber tumores, puede haber lesiones del nervio crural que son por una herida de arma blanca o de fuego, y puede haber neuropatías centrales o periféricas que la van a ver bien cuando veamos la parte neurológica, no me voy a extender acá, eso lo vemos en la fisiatría neurológica en el segundo cuatrimestre, que vamos a explicar bien qué son las neuropatías. Vamos a empezar con lo que más importa, que es la lesión del cuádriceps. Esperen que sigo admitiendo gente. Bien, dentro de la lesión del cuádriceps podemos tener tres tipos de lesión. Bueno, tres tipos dentro de los de Garro y una más. Puede haber una simple distensión, como se ve en el dibujito, ¿tá? ¿Qué es una distensión? Se elongan las fibras del cuádriceps por algún esfuerzo, por algún mal movimiento, por un exceso de amplitud articular. Por lo tanto, con el reposo, con un tratamiento conservador, sus fibras vuelven al lugar y no hay ninguna complicación extra. Cuando ya hablamos de desgarro, hablamos de ruptura. Como todo desgarro, tenemos 3 grados de ruptura, leves, moderado y la total del cuádriceps, ¿tá? Que es una lesión total o del más del 50% del músculo se rompe. Bien. Cuando es leve tenemos una ruptura de fibrilar de menos de 25%, ¿está? Cuando es moderada es hasta un 50% y ya grave es de un 50% o más.
total, como se ve en el dibujito que ven en la pantalla. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Miren arriba el dibujo. ¿Qué es lo que vemos en su margen superior derecho? ¿Qué estudio radiográfico? ¿Qué estudio es ese? ¿Qué estudio complementario? Una ecografía. Fotografía, Una ecografía. ¿Y qué es lo que determina la lesión? ¿Qué color? La línea esa negra. La línea negra, exactamente. Esa línea negra que está medida, ven en centímetros, para ver la magnitud del desgarro, y que eso nos va a determinar qué grado de desgarro es, esa es la magnitud que lo mido en centímetros, ¿bien? De la totalidad del músculo. Muy bien. Y en la otra ven el cuadro clínico, que lo vamos a ver por la semiología, que es el hematoma que puede aparecer por el desgarro, ¿bien? Que aparece, a veces aparece y a veces no es un parámetro. ¿Cuál es el diagnóstico? Tenemos que tener bien primero mediante una ficha kinésica qué le pasó al paciente, si tuvo un antecedente de algún golpe, si se acuerda o recuerda algún traumatismo, ¿bien? Si hay dolor, si hay edema, si hay impotencia funcional. Si a la palpación tenemos un hiatus. ¿Qué es un hiatus? Es como un ojal. Yo palpo el músculo y es como si puedo meter mis dedos, ¿está? O un dedo. Es como un hueco dentro del músculo, que se nota en un desgarro ya de moderado o grave. En un leve no lo vamos a tener un hiatus, ¿bien? El diagnóstico ya lo vemos que es por una ecografía o una resonancia. Con una ecografía ya tenemos un diagnóstico de un desgarro, ¿bien? ¿Y esto dónde se da este desgarro, chicos? ¿En qué parte del cuádriceps? ¿Qué les parece a ustedes? En la parte inferior, cerca de la inserción distal. Ya sería tendón ahí. En el vientre del músculo, ¿bien? Es más común en la parte media, en el vientre del músculo. Si no, ya serían zonas de distensión y zonas más tendinosas. ¿Bien? Y acá, ¿qué tenemos que hacer? Reposo, fisioquinesioterapia y el tratamiento quirúrgico únicamente en rupturas más graves. Si es una ruptura leve, podemos rehabilitarlo con tratamiento conservador y reposo. ¿Bien? El reposo es deportivo, chicos. ¿Bien? Ya como dijiste vos, si es una lesión más cerca de la inserción, es una lesión del tendón cuadricipital. Por eso se los marco ahí, para ver la altura, y yo más menos el diagnóstico clínico voy a saber qué parte del músculo está lesionada, si es el vientre y una lesión del cuádriceps, o si es una parte más del tendón. ¿Bien? ¿Qué pasa en una lesión del tendón cuadricipital? Acá tenemos un desprendimiento de la inserción en la tuberosidad, ¿tá? O en la rótula, o una ruptura en la unión entre el músculo y el tendón antes de la inserción. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? ¿Cuál es el primer síntoma que tenemos o signo? Es que se desciende la rótula, pierde su inserción y la rótula desciende de su lugar. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Comparándolo con la rodilla sana, cuando sospecho de una ruptura del tendón rotuliano, y aparte de eso aparece el signo que decimos del hachazo, que es otro hiatus, porque es como en la parte suprarrotuliana, por encima de la rótula, tenemos como un hueco, ¿no? También que se puede palpar. Es en rupturas un poco más complicadas. Aparecen los mismos sintomatologías que en la ruptura, en un desgarro del cuádriceps, que es el dolor, el hematoma y la impotencia funcional. Ahí ven en los estudios abajo, como se ve en la parte negra la ruptura, bien, y lo que tiene en el margen derecho es una resonancia, una ecografía y un dibujo normal. El tratamiento acá en el caso de ruptura, desprendimiento de inserción es siempre quirúrgico, que hay que hacer una sutura y reinsertar ese tendón en la rótula. Después se inmoviliza durante 6 semanas y se hace una rehabilitación, y la movilidad es precoz para evitar la rigidez de la articulación. Es una articulación también, como codo, que queda rígida muy fácilmente. Progresivamente empezamos con la fuerza muscular, que puede ser de toda la musculatura vecina, ¿está? De toda la musculatura de ese miembro inferior, y
retoma actividades después de 4 a 6 meses después del postquirúrgico. ¿Tá? ¿Qué pasa? ¿De qué depende la vuelta a la actividad de los 4 a 6 meses? Como siempre decimos, de las condiciones del paciente, ¿bien? De cómo se encuentra ese paciente. Si se encuentra en condiciones de volver a la actividad, si es un deportista, si es una persona sedentaria, y de acuerdo a las características físicas, ¿bien? Hablamos de la lesión del tendón cuadricipital, pero también tenemos la lesión del tendón rotuliano. Es menos frecuente, generalmente es en deportistas y en pacientes menores de 40 años. ¿Tá? Generalmente es por una sobrecarga del cuádriceps que puede ser activa y en contracción intensa. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, ¿qué puede estar haciendo la persona donde se puede lesionar el tendón rotuliano y romperlo? Pateando la pelota. Pateando una pelota. ¿Qué más? Una sentadilla. O sea, levantando peso. Es menos común, pero puede pasar, sí. Tiene que haber otra enfermedad metabólica desencadenante que esté propenso a romper ese tendón. Pero más traumático puede ser también Un golpe en una frenada, por ejemplo, corriendo y freno de golpe. En las canchas de fútbol 5 que tienen esas frenadas por los espacios, ¿tá? Ahí puede cortar y desprenderse el tendón rotuliano, ¿está? O puede ser que tenga una falla de colágeno, que el tendón no tenga la composición que tiene que tener de colágeno, esté más débil y se corte por ejemplo, una enfermedad metabólica también, tenga más propensa a romperse. ¿Bien? Bien. La reparación de este tendón tiene que ser generalmente inmediata, es quirúrgico, ¿está? Menos de 2 semanas. Más de 2 semanas ya sería tardía. ¿Y de qué depende esto? Si se hace una reparación del tendón o se tiene que reconstruir. ¿Bien? En caso de que sea una reparación inmediata, se repara, se une y listo. En caso de reconstrucción ya tengo que hablar de un injerto y determina otro tipo de rehabilitación un poco más larga. Por lo tanto, no hay que dejarlo estar y hay que hacer la cirugía lo antes posible. Acá no hay tratamiento conservador, chicos, hay que operar. ¿Por qué no describo mucho acá cirugía? Porque saben que la cirugía es la unión del tendón, sí o sí, ¿bien? En todos los casos que estamos nombrando. Acá, ¿cómo es la sutura que utilizamos en este tendón? Es una sutura trenzada, ¿tá? Se trenza el tendón y se ancla de vuelta al punto de inserción, que a donde se inserta el tendón rotuliano. Polo inferior de la tibia y la tuberosidad anterior de la tibia. Inferior de la rótula y tuberosidad anterior de la tibia. Perfecto, tiene doble inserción. Como dijimos hoy, movilidad precoz, como dijimos anteriormente en el tendón, fuerza muscular progresiva, retoma las actividades en 4 a 6 meses, igual que el otro, y tenemos que hacer una evaluación funcional siempre antes de volver al deporte. ¿Por qué hablamos de una evaluación funcional? ¿Qué les parece a ustedes que es muy importante? ¿Por qué? Para la confianza del paciente. ¿Eh? Una es la confianza del paciente va a quedar con mucho miedo. ¿Qué más? A ver si hay algún patrón de un movimiento y otro, entre una pierna y otra. Ajá, la parte comparativa para ver cómo está la función en cuanto al otro miembro. Bien. Puede haber inestabilidad. Inestabilidad. Para saber si está en condiciones de volver a la actividad. Claro, todas esas cosas que ustedes están diciendo, que son varias, están muy bien. Y también para ver si no hay compensaciones, que esas compensaciones por miedo, por temor, por falta de funcionalidad, lo que sea, pueden llevar a otro tipo de lesión. ¿Ah? O en el miembro contrario. Entonces tengo que ver una evaluación funcional que es de manera holística, general del cuerpo, para ver cómo funciona él y si es un deportista, hacerlo correr y ver cómo es su corrida, cómo es su marcha. Si hace un gesto deportivo, no sé, el patear una pelota, ver cómo lo está haciendo, si no tiene compensaciones, para evitar complicaciones posteriores. ¿Ya? Muy bien, todo lo que dijeron está muy bien.
Bueno, vamos a las lesiones de la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Qué pasa acá? Acá tenemos un desprendimiento, ¿tá?, de la tuberosidad anterior de la tibia por una avulsión. ¿Qué es una avulsión? Una avulsión. Arrancamiento. Un arrancamiento. Bien, muy bien. ¿Qué pasa? Se eleva esta avulsión, este arrancamiento, y se palpa de manera subcutánea. Yo toco la piel, toco a la altura de la tuberosidad y palpo esa lesión. ¿Bien? ¿Cómo confirmo el diagnóstico? Por una tomografía o una radiografía. Y el tratamiento siempre es quirúrgico y que hacemos una osteosíntesis para volver la tuberosidad a su lugar, o sea, fijar de vuelta la tuberosidad a la parte ósea. ¿Bien? ¿Lo ven acá en el dibujito cómo está hecha la osteosíntesis abajo? Bueno, arriba también. ¿De qué dependen esas clavijas que se ponen? De la magnitud de la lesión. ¿Ah? ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bien, muy bien. Bien, esto ya les sirve de estudio, chicos, para el martes, ¿no? Terminamos con la parte de rodilla y hacemos un recreo para hablar del parcial y volvemos con tobillo, ¿saben? Bien. Vamos a la lesión del ligamento cruzado anterior, que es lo que más van a ver, más que las otras lesiones que vimos anteriormente, salvo el desgarro, van a ver más rupturas del ligamento cruzado anterior. Es muy común en deportistas, el 80% son en lesiones sin contacto. ¿Qué pasa? Es un jugador de fútbol y cae después de un salto o hace un giro brusco con el pie fijo, ¿tá? Hace un valgo, como muestra la imagen que están viendo, con una aducción del fémur y una rotación, y rompe el ligamento y el pie se va en eversión. ¿Bien? ¿Ven el mecanismo cómo es? Es el principal mecanismo de ruptura de un ligamento cruzado. Bien. El tratamiento puede ser no quirúrgico, pero ¿qué pasa cuando no opero? El paciente puede seguir en actividad, puede seguir corriendo, y ustedes no pueden creer que tenga roto el ligamento, ¿está? Generalmente ahora estamos recibiendo muchos pacientes en prequirúrgico que trabajan unos meses la parte de fortalecimiento muscular, movilidad y todo para prepararlo para la cirugía, más cuando son deportistas, ¿bien? Y siguen en su actividad. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo, estos pacientes que no son operados y no se reconstituye el ligamento, tienen posibilidad de sufrir desgarros meniscales y artritis de la articulación. ¿Bien? Generalmente el criterio para hacer un tratamiento conservador es que no tenga lesión de ligamentos, meniscos o de cualquier estructura vecina de la articulación, que pueda hacer un 80% cumpla con su prueba de salto, ¿tá? Y que pueda tener desempeño en las actividades de la vida diaria en el deporte y que tenga más del 60% de la función de la rodilla. Bien, esos son parámetros para decir no realizó la cirugía. Profe, ¿cuál sería la prueba de salto? Son pruebas que se hacen las van a ver cuando hagan bioinformática, les enseñan ahí plataformas de salto y ahí ven la altura y la destreza del salto que tiene cada deportista. Esto obviamente es para deportistas, chicos, no voy a hacer la prueba de salto a una persona obesa que se rompió el ligamento cruzado anterior, ¿se entiende? Hay plataformas de medición de salto que están muy buenas, las van a ver en la carrera, en años más posteriores. ¿No vieron en la feria de salud que estaban haciendo las pruebas ahí? ¿Las vieron o no? Sí, sí, hay gente que la está cruzando igual. Ajá, perfecto. Bien, la parte de tratamiento quirúrgico
es para pacientes que sabemos que hacen deportes de alto riesgo y que pueden llegar a lesionar no solo el ligamento cruzado, sino que pueden lesionar ligamentos, meniscos, como dijimos antes, y pueden llevar a otras complicaciones de rodilla. Que tengan lesión también aparte del ligamento cruzado de otras estructuras, como por ejemplo otros ligamentos, ¿tá? Medial o posterior o colateral. Y también puede pasar que mejorar, digamos, todo lo que es la movilidad haciendo una reconstrucción tardía, o sea que el paciente tenga movilidad, hizo su tratamiento conservador, pero sigue con sintomatología de la lesión y se opera de manera tardía para reconstruir este ligamento. ¿Bien? ¿Cómo elegimos el injerto? Tenemos varios injertos para elegir dentro de una cirugía de ligamento cruzado. ¿De qué depende esto? Del criterio médico, ¿está? Eso, pero siempre tenemos que preguntarlo, porque ustedes van a ver en su libro, cuando vean la parte de rehabilitación, que depende mucho el injerto que tenga hecho el paciente para ver el tipo de rehabilitación que elijo, aparte de las características del paciente. ¿Bien? Entonces, ¿qué se hace primero? Se limpia el ligamento roto, ¿tá? Todo el remanente que hay, que ¿cómo se llama eso? ¿Un proceso de qué? Desbridación. Muy bien, vamos manejando términos quirúrgicos que ayer hablando con los chicos de 5º año no los tienen y ustedes lo están aprendiendo. ¿Bien? Bien, se hace el injerto que puede ser del tendón rotuliano, del tendón cuadricipital, de isquiotibiales, generalmente del semitendinoso, ¿está? Entonces se hace la técnica eligiendo el injerto del tendón que quiera sacarla, la técnica de hueso, tendón, hueso o injerto, ¿está? Generalmente se hace la de hueso, tendón rotuliano, hueso o con injerto de alguno de los otros tendones que nombramos, ¿está? Se hace también un túnel óseo, se perfora la tibia y el fémur y se pasa por ahí el injerto que elijo y se fija con un tornillo, botón o un anclaje. ¿Bien? O sea que el ligamento se reconstruye. ¿Vamos hasta ahí? Profe, la técnica del cuadricipital es la menos usada, digamos, porque Sí. literalmente nunca la vi. No, no se usa, Karen, generalmente no. Tenés razón. Muy bien. Perfecto. Acá van a ver después ustedes más tranquilos, son imágenes de la cirugía, no es muy importante que lo sepan. En la última imagen ven cómo es la perforación de los dos huesos y cómo pasa en el tendón por el medio del injerto, ¿bien? Perfecto. Vuelta a la actividad, 4 a 6 semanas, generalmente el trote recién a los 4 meses en caso de que sea un deportista, chicos, y el salto recién de los 6 y 9 meses. ¿Bien? La vuelta a la competencia, que está mal inscrito acá, es no antes de los 9 meses. Esto, la persona se puede sentir vital, quiere volver antes, lo evitamos. ¿Por qué lo evitamos? Porque sabemos que podemos llegar a romper el injerto hecho. Por lo tanto, estos cuidados de tiempo tienen que respetarse. ¿Ah? Después tenemos los protocolos, que no los vamos a ver acá, de qué hacemos, qué tenemos que lograr el primer mes, qué tenemos que lograr el segundo mes, cuándo tiene que tener una flexión completa. ¿Tá? La primera semana de cirugía, el paciente ya tiene que tener una flexión de 90 grados de rodilla. ¿Bien? ¿Qué hacemos durante esta rehabilitación? En general, controlamos el dolor las primeras semanas, después tenemos que recuperar la extensión completa, ¿tá? La flexión progresiva, como dijimos. ¿Cómo comparamos esa flexión con el miembro inferior contrario? ¿Ah? Por ahí queremos lograr una cosa que no la logra con la pierna sana. Entonces tenemos que saber siempre la flexión que tiene con la pierna sana y ese va a ser nuestro parámetro a dónde tenemos que llegar con ese paciente. Fortalecimiento muscular, muy importante, más si no hizo un prequirúrgico, y devolver la estabilidad de la rodilla para evitar futuras lesiones. El trabajo de la estabilidad, chicos, que lo pueden hacer en piso, con disco de propiocepción, con tablas inestables, con pesas rusas con las que te ven para trabajar inestabilidad a una pierna,
Todo eso es un trabajo indispensable para que el paciente no vuelva a tener una lesión. ¿Bien? Bien. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bueno. Vamos a la lesión del ligamento cruzado posterior. Bien. Bien. Repasando un poquito, sabemos que se inserta en la cara posterior de la tibia, en la parte proximal y cara lateral del cóndilo femoral, ¿tá? Que tiene dos haces, una anterolateral que participa en la flexión y un posteromedial que participa en la extensión, ¿tá? Es muy importante la función de este ligamento, si bien es menos lesionable que el anterior, pero también tenemos que saber que se lesiona, ¿bien? Generalmente se da por una lesión posterior de la rodilla, por un golpe directo que se da sobre la tibia con la rodilla flexionada o por una caída. ¿Bien? El síntoma principal es el dolor, la inflamación, la inestabilidad y la disminución de la fuerza del cuádriceps. La evaluación es la prueba de cajón, que no la nombramos en el ligamento cruzado anterior. Tenemos la prueba de cajón anterior y la prueba de cajón posterior para la parte del ligamento cruzado posterior. ¿Ah? También tenemos que hacer una evaluación de los demás ligamentos para ver que no esté roto también otro ligamento. Y el grado de lesión se divide en tres. Puede haber una distensión parcial, que es una ruptura de hasta 5 milímetros de traslación posterior. ¿Tá? De 5 a 10 milímetros es la ruptura parcial y total cuando es de más de 10 milímetros. ¿Cómo mido esos milímetros de ruptura? Con ecografía. Muy bien. También lo vemos en la prueba de cajón posterior para ver la inestabilidad que tiene y si es de más magnitud sabemos que está más roto que si es una prueba de cajón positiva leve. ¿Está? Para hacer la prueba de cajón también tengo que recalcarles que tienen que probar con la rodilla sana. ¿Sí? Si es un paciente hiperlaxo, vamos a tener que, capaz que no es una prueba de cajón, sino que es la hiperlaxitud que tiene la articulación igual que en la otra y no es una lesión de ligamento cruzado. ¿Bien? Bien. Esto es importante que lo sepan, después van a leer los cuadritos que pasan en la lesión aguda y crónica, ¿está? Pero tenemos que saber que hacemos cuando es un tratamiento conservador no quirúrgico, cuando es una lesión aguda de grado 1 o 2, o cuando es una lesión crónica de grado 1, 2 o 3. ¿Bien? Cuando es quirúrgico, cuando es una lesión aguda de grado 3, que es una ruptura más grande, o una lesión crónica de grado 1 y 2 y 3, perdón, 2 y 3, pero con mucha sintomatología. ¿Bien? Grado 1 siempre es un tratamiento conservador, sea agudo o sea crónico. Bien. Vamos a la lesión del ligamento colateral medial. Bien. Como ya sabemos, sin profundizar tanto, porque es mucho contenido, está ubicado ¿dónde? En la cara interna o medial de la rodilla. ¿Está? Es el que evita el valgo. ¿Se ubican cuál es el valgo de rodilla? ¿Cuál es el valgo? La rodilla hacia adentro. Hacia adentro, muy bien. ¿Bien? Uy, los errores de ortografía que estoy viendo acá. Bueno, generalmente es una lesión que se da por un golpe externo en la cara externa de la rodilla que lleva la rodilla al movimiento de valgo. Por lo tanto, lesiona o un giro, como hablamos en el ligamento cruzado anterior, que es el ligamento colateral medial, también puede ser una lesión asociada al ligamento cruzado anterior. ¿Tá? Miren el mecanismo de producción de lesión, es el mismo del ligamento cruzado anterior. ¿Bien? Bueno, después corregiré todos esos errores de ortografía. O sea, sería un giro con el pie fijo también. El pie fijo, o un cambio de dirección brusco con el pie fijo, o un golpe en la parte externa de la tibia que lleva la rodilla hacia adentro y acentúa ese valgo, que es el que
no se produce por la contención del ligamento, el que lo limita, y ahí lo rompo porque hago una distensión del ligamento y puede ser una ruptura. ¿Bien? Los grados de lesión son los mismos que el ligamento cruzado posterior que vimos recién, grado 1, 2 y 3, ¿se acuerdan? ¿Cómo diagnostico una lesión de ligamento colateral medial? Lo hacemos igual que por estudio complementario, resonancia magnética o radiografía, y podemos hacer la prueba de tensión de valgo que con flexión de 90 grados se realiza, se puede hacer con flexión de 90 grados, llevamos la rodilla al valgo y la realizamos en extensión ¿para qué? Para descartar si no hay lesión asociada de la cápsula posteromedial, ¿tá? Entonces, la prueba en valgo la hacemos en flexión de 30 y en extensión completa. Si tenemos valgo en una extensión, estamos hablando también de una lesión de la cápsula posteromedial. Si aparece únicamente en flexión de 30, es una lesión del ligamento colateral medial. Bien. Hablamos que la Profe, perdón, ¿sí? ¿puede volver a explicar que se me mezclaron ahí con los grados? Los grados Sí. los vimos anteriormente. Ah, No, de la prueba, de lo que explicó recién. En flexión de 30, si me da un valgo positivo, la prueba de tensión de valgo, o sea que la rodilla va más allá de lo que tiene que ir, ¿está? En ese caso, estamos hablando de una lesión del ligamento de colateral medial. Si nos da un valgo positivo en extensión de rodilla, estamos hablando también de una lesión asociada de la cápsula posteromedial. Ahí está, gracias. Bien. Esto es clínica, chicos. ¿Cómo certifico que este diagnóstico sea válido? Por una resonancia o una radiografía, resonancia le diría, ¿está? Bien. Por un estudio complementario. La rehabilitación, lo más antes posible, por supuesto. Ahí vemos el mecanismo, que es el golpe externo, ¿tá? Donde lesiona el ligamento, lo están viendo en la imagen. Bien. Como vemos, ¿cómo se va a ver esa imagen en una resonancia del ligamento roto? ¿En qué color? ¿Qué pregunta? Hiperluminoso. Depende de la toma. ¿Se acuerdan de que le habló de las tomas y los cortes? ¿Se acuerdan de eso que le habló el profesor, Ariel? Sí, sí. Puede ser blanco o puede ser negro. Depende del corte de la resonancia. ¿Ah? Bien. Pero van a ver bien la pérdida de continuidad del ligamento. Se ve clara. ¿Bien? Sea en el color que se vea. Si es T1, T2. ¿Bien? Depende de eso. El tratamiento, bien, rehabilitación precoz, puede ser una tobillera de contención en caso de que sea un grado 1 con una rodillera y trabajo de fortalecimiento, propiocepción, fisioterapia, el ligamento va a cicatrizar y va a regenerarse. En caso de que sea una ruptura un poco más compleja, va a cirugía. ¿Qué tiempo de recuperación tenemos? En un grado 1 de 2 semanas máximo, un grado 2 de 3 a 6 semanas y un grado 3 de 6 a 10 semanas. ¿Por qué? Porque ya va a cirugía. ¿Cuándo va a cirugía también? Cuando puede haber una lesión asociada. Puede ser que esta ruptura del ligamento vaya también con una abulsión, bien, que haya un desprendimiento de una parte ósea. Puede haber una fractura de la meseta tibial. Puede ser una lesión del ligamento colateral, ¿tá? Todo eso puede pasar, que puedan ser lesiones asociadas, del ligamento cruzado, perdón, que tengan que ir a cirugía, ¿bien? En caso de que sea cirugía, ¿qué hacemos? Una fijación quirúrgica con injerto, se injerta el ligamento, se fija, se ancla y no se puede realizar esta cirugía o no es lo indicado, no mucho más, uy, qué mal está escrito acá, de los 7 a 10 días posteriores a la lesión. Profe,
Es una reparación inmediata. ¿Sí? Profe, entonces sería fijación del desprendimiento óseo Sí, y el injerto, la reinserción, perdón, del ligamento medial. exacto. Ah, Puede pasar que también tengan que operar cruzado. ¿Ah? Puede haber mucha complicación de un traumatismo. Puede ser, miren si les va, cruzado anterior, colateral, medial, y también puede ser una avulsión o una fractura de meseta tibial. Puede ser todo eso. ¿Bien? Bien. ¿Vamos hasta ahí? ¿Preguntas? Chicos, voy a empezar a dar clases por Meet. Participan más que en la clase presencial. No me gusta no verlos, pero bueno. Bien. Lesión de menisco. Vamos. El menisco medial es el que se rompe con más frecuencia, ¿está? 3 veces más que el lateral. Generalmente las roturas del menisco, que también pueden ir asociadas a la ruptura del ligamento que describimos recién, ¿está? Son traumáticas en pacientes jóvenes por lesión deportiva, ¿bien? También podemos tener una ruptura degenerativa que se produce en pacientes añosos. ¿Qué puede pasar en pacientes añosos? Hay una artrosis de rodilla. ¿Qué pasa con la interlínea articular? Se reduce Se reduce. ¿Y a dónde está el menisco? entre medio. Ajá, ¿y qué pasa? Va a haber más fricción y se va a desgastar más el menisco. Se va a desgastar más el menisco, ¿está? Entonces, si es una persona joven, generalmente es traumático por sobreuso o por sobrecarga. Si es una persona añosa, generalmente es degenerativo por lesión de estructuras como el cartílago en una artrosis. ¿Bien? La lesión del menisco la clasificamos según su localización, dónde está localizada, si en la parte anterior, corno anterior, cuesto posterior, medio, ¿está? Y por su aspecto y orientación. Eso nos va a determinar qué tipo de cirugía hacemos. ¿Cómo determinamos esto? Por un estudio complementario, donde vemos qué tipo de ruptura tiene. Si es asa de cubo, si es completa, si es desplazado, si es un colgajo, si es un pico de loro, si hay un colgajo desplazado, si es en la parte radial, ¿tá? Si es longitudinal incompleto o completo, como dijimos hoy. Y ahí ven en la radiografía donde hay una zona blanca, roja, que es toda la irrigación del menisco y cómo sabemos que es una estructura que se regenera. ¿Saben eso, no? Sí. Bien. Porque está vascularizado. Bien. Generalmente buscamos primero un tratamiento conservador, más si es una lesión que se puede regenerar, que sea una lesión pequeña en algún haz del menisco y que podamos regenerarlo y con un trabajo, y trabajamos la estabilidad, la rigidez y evitamos la cirugía. En caso de que sean personas jóvenes que tengan una rotura por un traumatismo, que sea una rotura aguda, buscamos ya un tratamiento quirúrgico, ¿está? O cuando no mejora con un tratamiento conservador, que el paciente sigue con dolor y que no podemos evitar o no podemos mejorar eso, va a cirugía. La cirugía generalmente es una artroscopía, es una cirugía sencilla, que el paciente sale caminando y al mes ya tiene que estar en la actividad completa. ¿Ya? Generalmente podemos hacer diferentes tipos de cirugía. ¿Se acuerdan que dije primero los tipos de ruptura de menisco que podemos tener? Y generalmente hacemos una sutura meniscal cuando son pacientes deportistas jóvenes que tienen una lesión en asa de balde, como dijimos antes, donde se conserva, miren la imagen ahí, o asa de cubo, que tiene vascularización periférica. Por lo tanto, se hace una sutura del menisco y se regenera por la misma vascularización periférica que va irrigando la parte central. ¿Bien? En caso de que haya una parte rota, que es una menisectomía parcial, se saca ese fragmento roto o inestable,
se sutura y también se regenera, ¿bien? Y total en caso extremo, sacamos el menisco por completo en caso que el menisco ya no tenga, sea un caso muy avanzado, que ya no tenga posibilidad de regeneración, ¿bien? ¿Vamos hasta ahí? Por lo general la sutura por lo menos yo jamás he visto que hagan sutura. Siempre veo que hacen menisectomía parcial. No, hacen suturas, sí, por supuesto. ¿Para qué vas a sacar si tenés una ruptura central en asa de balde, como te dijo, asa de cubo, donde se puede suturar, se puede regenerar esa parte y no tengo que extirpar nada del menisco porque tiene vascularización periférica? Y en la recuperación, si se sutura, o se hace menisectomía parcial, ¿es más o menos lo mismo? Se saca, extirpa la parte muerta, sería lesionada de menisco, puede ser un asta, se sutura y ese asta después se regenera. ¿Qué diferencia hay entre la menisectomía parcial y la sutura? Que en la menisectomía parcial sacamos parte del menisco, en la sutura no. Claro, pero la recuperación después es más o menos lo mismo. Es la misma, sí, es la misma. Profe, en una menisectomía total, ¿rehabilitamos nosotros? Por supuesto, en todas. ¿Qué se le En puede todas hacer? nosotros. Nosotros no nos importa qué tipo de cirugía tenga o qué parte del menisco se extrajo. Nosotros como objetivo, ¿qué vamos a tener acá de tratamiento? ¿Qué les parece a ustedes? Devolver la movilidad. Movilidad, fortalecimiento muscular, pierde mucha fuerza del vasto interno por la misma cirugía, por los mismos cortes, por el mismo reposo, por lo tanto trabajamos todo lo que es la musculatura del cuádriceps, ¿está? Profe, ahí tendríamos que dividir bien el tema de los objetivos, ya sea corto, mediano y largo plazo. No. Tanto no, porque no van a llegar a estudiar todo eso, ¿está? Lo vamos a ver más adelante en las técnicas a eso, ¿no? A ver, ustedes saben que el cuádriceps es el músculo que más pierde fuerza rápidamente solamente con el reposo. Yo tengo una persona con decúbito prolongado, el primer músculo que pierde fuerza muscular y se atrofia es el cuádriceps. Imagínense una cirugía de rodilla. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos trabajo siempre, en la parte meniscal sobre todo. ¿Ah? Trabajamos propiocepción, trabajamos equilibrio, trabajamos inestabilidad, la estabilidad de la rodilla, movilización de rótula, amplitud de movimiento, fuerza muscular. Miren todas las cosas que tenemos para trabajar. Reeducación del gesto deportivo. Un montón. No importa el tipo de lesión. Si se extirpa totalmente el menisco, ¿no se coloca algún implante o algo? Porque va a quedar sin amortiguación. No, generalmente no. No, pero ya se hacen en casos extremos eso, chicos. Es muy raro. ¿No? Bien. Bien. ¿Seguimos? Sí. Bien. Bueno, vamos a la lesión del cartílago articular, que también aparece como en toda articulación que nombramos anteriormente, tanto del miembro superior como inferior. ¿Y por qué se puede lesionar un cartílago? ¿Dónde se lesionaba el cartílago articular en cadera? ¿Cómo se llamaba? Lo dijimos hoy a empezar la clase. Labrum. Sería lo mismo la lesión del cartílago en la rodilla, pero no es el labrum, ¿está? Es una fuerza de rotación, o una rotación de la rodilla, o un traumatismo directo que se puede producir sobre el cóndilo femoral y lesiona el cartílago, ¿está? ¿Qué hay que hacer acá? Un desbridamiento, una condroplastía. Cuando la lesión es sintomática, ¿está? Se puede hacer por una artroscopía, ¿qué les parece acá? Sí. Más vale que sí, ¿sí? ¿Está? Se puede hacer, si hay algún fragmento osteocondral suelto, se puede, o desplazado, se puede recolocar y fijar con pequeños tornillitos, ¿está? ¿Qué son estos o clavos que se reabsorben solo cuando se fija la parte del cartílago? No es necesario extirparlos los clavos, sino que se reabsorben solo por el cuerpo. Porque ¿qué pasa si estos clavos no son reabsorbidos? A la larga limitan la movilidad de la articulación.
Bien. Estas lesiones que estoy nombrando de cartílago, de sinovial, son todas lesiones asociadas a otras generalmente. Acá podemos tener una sinovitis, se llama villonodular pigmentada, ¿está? Que aparece generalmente en la rodilla. Hay dolor, hay inflamación, hay una masa palpable que se palpa en la parte de la sinovial, bien en la interlínea articular, ¿ah? Y puede ser por recidiva, puede aparecer y desaparecer, o puede ser por de la presencia de algún nódulo, ¿está? ¿Qué hacemos acá? Una sinovectomía. ¿Se acuerdan lo que era una sinovectomía? ¿Era como extraer el líquido, era? ¿O no? Sí, sí. Aparte, extraemos la parte de la sinovial, digamos, lesionada, ¿ah? Pero ¿qué pasa acá? Es una solución a corto plazo. ¿Por qué? Porque puede haber recidiva, ¿no? En caso de que tengamos que hacer una sinovectomía completa, tenemos que hacer una cirugía convencional. Si es una sinovectomía parcial, la hacemos por medio de artroscopía, ¿ya? Bien. Todo lo otro, no estudian lo otro, es de más, lo dejamos. Las condromatosis y todo eso. A modo informativo. ¿Hasta acá estamos? Sí. Bien. Sí, profe, está bien. Perfecto. Vamos a hablar un poquito del parcial y seguimos. Queda un ratito más, ¿puede ser? Bien, parcial va a ser escrito, chicos. Bien, este parcial va a ser escrito. Es muy largo para tomar todos los temas orales, para que sea completo. Entonces decidimos con el equipo de cátedra que va a ser escrito. Están citados todos juntos a las 10 de la mañana el martes. ¿Está bien? Vayan con hojas y con viromes o lo que necesiten. No quiero que anden pidiendo al compañero el liquid, el papel, la virome que no me anda. ¿Está? Todos con sus elementos para poder hacer un parcial escrito. ¿Bien? ¿Son todas choice o alguna desarrollar? No sé todavía. Estamos trabajando en eso en este momento. Así que bueno. ¿Alguna pregunta sobre eso? No. Bien, perfecto. Estudien nomás. Bien. Bien. Vamos a las lesiones de tendones de tobillo. Bien. Sabemos que hay varios tendones también acá, que se clasifican según el tendón que se afecte, el tipo de daño que tenga ese tendón, que puede ir desde una inflamación, una distensión, hasta una ruptura total del tendón. Bien. Sabemos que la función de los tendones más del tobillo, que soportan toda la carga, todo el peso corporal, tienen una función muy importante, que es la transmisión de fuerzas que va desde el músculo hacia el hueso o la fascia. ¿Bien? Tenemos que el tendón está compuesto por fibras de colágeno, de elastina y de reticulina. ¿Bien? Tenemos tendones extensores y tendones flexores. ¿Qué tendones extensores tenemos? Son todos los que ocupan el compartimento anterior de la rodilla, donde tenemos el tendón del tibial anterior, el extensor del primer dedo y el extensor común de los dedos. ¿Vamos hasta ahí? Que son los que menos se lesionan, ¿está? Los posteriores, que son los flexores, están divididos en 3 compartimentos, porque tienen el compartimento medial, lateral y posterior. ¿Ah? ¿Cuáles encontramos en el compartimento medial, o sea, interno? El tibial posterior, el flexor común de los dedos y el flexor largo del primer dedo, o sea, del dedo gordo. En el lateral, o sea, externo, el peroneo lateral corto y largo, y en el posterior, que es el tendón más importante, el tendón de Aquiles. ¿Está claro? Esto es una revisión anatómica rápida para que se ubiquen donde vamos a estar, digamos, trabajando el tobillo. Acá tenemos una imagen de resonancia, donde vemos todos los tendones con numeritos, lo van a leer después,
por dónde pasan y por qué compartimento, ¿están? Acá vemos en la imagen 1, que son todos los tendones extensores, ¿está? Y en la imagen 2 y 3 tenemos los flexores, laterales y mediales. Bien. Si hablamos de un proceso inflamatorio del tendón, sabemos que puede ser agudo o crónico. Puede haber una entesitis. ¿Cuándo es una entesitis? Cuando es una inflamación del tendón en el lugar de inserción tendinosa en el hueso. ¿Bien? ¿Por qué se puede dar esta entesitis? Por un estiramiento brusco o por una micro o macro ruptura, ¿está? Del tendón. Que cuando ya hablamos de una estenosis es cuando es un proceso crónico, entesitis agudo. El proceso agudo no puede durar más, chico, de 2 semanas. Si vemos un paciente que llega con una patología de un tendón en tobillo que tiene más de 4 semanas de evolución, estamos hablando de una estenosis, no una entesitis. ¿Se entiende eso? Bien, sigo. Hablamos de una tendinitis cuando tenemos un engrosamiento del tendón y es un proceso inflamatorio de toda la vaina del tendón y de sus fibras, ¿está? Cuando hablamos de una tenosinovitis, cuando hay también una inflamación de la bursa y de la vaina, ¿está? Y hay acumulación de líquido. Y cuando hablamos de una tendinosis, ya cuando es un proceso degenerativo, como una estenosis, que hablamos hoy, que llama crónico, debido a una reparación inadecuada. Yo tengo una tendinitis, no me hago ver por el kinesiólogo ni por el médico. Entonces, mis fibras de colágeno de mi tendón, ¿cómo cicatrizan? Todas desorganizadas. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿cómo tengo que yo hacer para alinear de nuevo esas fibras y que no tenga un proceso crónico de una tendinosis? Reagudizo la lesión rompiendo de nuevo todas esas fibras de colágeno, trabajo por mediante de un masaje transversal, por mediante de una microelectrólisis percutánea, un MEP. Entonces reagudizo la lesión, produzco inflamación de vuelta y ¿qué pasa? Busco, mediante mi rehabilitación y la contracción excéntrica, que esas fibras se reorganicen y cicatricen de manera correcta. ¿Se entendió eso? Pero fue una consulta. Sí. En tenosinovitis, ¿no sería la inflamación solamente de la vaina? Vaina y bursa. Ok. Bien. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sabían eso que les expliqué recién de los tendones o no? No. Se fueron a comer. Ah, bueno. ¿Se entendió entonces? Porque por ahí lo voy con conocimiento que tienen, no tienen, por ahí lo repaso, por ahí lo explico mejor, por eso quiero saber si ya lo saben. ¿Bien? Bien. Vamos a la lesión del tendón de Aquiles, que es muy importante y que suele suceder. Generalmente se da en personas masculinas, generalmente de edad media, saltadores, corredores de alta velocidad, y generalmente la lesión se produce entre 2 o 6 centímetros proximal a la inserción del calcáneo, que es la zona menos vascularizada. ¿Ah? ¿Qué pasa con este tendón? La ruptura puede ser aguda o crónica según el tiempo de evolución, parcial o completa según el grado de compromiso de fibras rotas, y longitudinal o transversal según la afección o espesor de afección del tendón. ¿Bien? ¿Cómo siento esta ruptura? ¿Han escuchado a alguna persona que se le rompe el tendón? Como un latigazo puede ser. Un latigazo o un pedazo, le tiran un pedazo en la pierna, sienten un golpe posterior que se dan vuelta a ver quién le pegó en la pierna, ¿está? Como si le tiraran una piedra y se dan vuelta. ¿No han visto a un futbolista en la cancha? Y automáticamente se tiran al piso. No pueden caminar más. Eso es una ruptura completa, chicos. Una ruptura parcial no se da de la misma manera. ¿Vean? En la ruptura completa, generalmente, son personas de mediana edad, como decimos, y no tienen sintomatología previa. O sea, va corriendo y de repente siente que alguien le pegó y se da vuelta y no tiene nadie atrás y pierde función del músculo, ¿está?
La ruptura parcial, el paciente puede empezar con sintomatología anterior, que puede ser una tendinosis, chicos. Se inflama el tendón, se engrosa, lo asociamos al dolor en el talón, atrás, en el tendón, le molesta la zapatilla, lo asocia al sobreuso o un calzado inadecuado, más en el corredor, ¿bien? Y el tendón se va desgastando y se va rompiendo de a poquito esas fibras del tendón. Es un proceso más largo, ¿bien? Acá vemos, ¿qué es esto? ¿Qué estudio? Resonancia. Acá vamos lo que le dije hoy. Los cabos ondulados. ¿Eh? Los cabos ondulados, puede ser. Sí, y tenemos un T1 acá y un T2 al lado. Miren el color de la ruptura de T1 y T2. Acá vemos una zona negra donde se ve el engrosamiento del tendón nomás, en la imagen de la izquierda. En la imagen de la derecha tenemos la ruptura que se ve en blanco porque es un corte sagital T2. ¿Lo ven? La diferencia, lo que le decía hoy, el color de la resonancia, es lo que le dio el profesor el otro día. Bien. ¿Qué síntomas tenemos? Tenemos dolor, bien, importante. El estallido que le dije hoy, la ruptura completa que siente al momento del latigazo, al momento de correr el deportista. La incapacidad inmediata en ruptura total de soportar peso, se tira al piso y no puede reanudar la actividad, ¿está? El defecto se palpa en el tendón, ¿está? Y la ruptura parcial, que no tenemos toda esta sintomatología anterior, hay una inflamación, viene engrosamiento del tendón y es sensible a la palpación porque es agudo, ¿está? Se da la prueba de Thomson positiva, ¿qué pasa? Presiona la pantorrilla al gemelo y ¿qué pasa en esa compresión? Si el tendón está roto. No hay extensión. No extiende el tobillo. Claro, no hay extensión del tobillo. Exactamente, es una prueba buenísima para hacerla, para ver el grado de ruptura. Si es una ruptura parcial, capaz que esa extensión la tiene leve, pero tengo que corroborarlo con una resonancia magnética. Yo vengo características clínicas. El tendón engrosado, inflamado, sensible en la zona. Una prueba de Thomson que no es positiva, pero estamos ahí y sospecho de una ruptura parcial y que mando un estudio de resonancia. Una ruptura total, chicos, la ven enseguida. No hay forma de que el paciente pueda seguir caminando. ¿Bien? Generalmente cuando es un tratamiento no quirúrgico, que esto ya no se está utilizando, algunos médicos sí, otros no, ¿por qué lo damos? Porque hay traumatólogos de la vieja escuela y de la nueva escuela, chicos, ¿está? Hoy se manda una bota en un tratamiento conservador, fisioterapia, ejercicios y se ve. Pero generalmente para permitir una ruptura ya un poco más complicada se hace inmovilización con 20 grados de flexión plantar y durante 4 semanas y 4 semanas en posición neutra, ¿tá? Esto también se hacía mucho después de la cirugía del ligamento, de tendón de Aquiles, perdón. El quirúrgico también se utiliza la misma inmovilización, ¿tá? Es una cirugía a cielo abierto, o sea, se tiene que abrir la parte del tendón porque no sabemos a qué altura, cuando hay una ruptura completa, no sabemos a dónde vamos a encontrar el tendón, por lo tanto, la magnitud del corte va a ser de acuerdo a la retracción que tenga este tendón y cuando podamos localizarlo para poder unirlo, ¿tá? Y la inmovilización generalmente es 45-90 días después de la lesión y vamos retomando de a poco la actividad. Ustedes van a ver después de la cirugía que el tendón está engrosado, van a ver la parte de la cicatriz como ven acá, ven cómo abren, ¿bien? Y de a poquito vamos retomando todo lo que es la fuerza, la movilidad y reintegramos de a poco a la actividad previa del paciente, ¿no? De acuerdo al deporte que haya hecho, a lo que se dedique.
Bien. ¿Vamos hasta ahí o no? Sí. Bien, falta poquito, chicos, ya terminamos. Este es un teórico muy largo, pero ya terminamos. Bien, tenemos la lesión del tibial posterior. El tibial posterior, ¿saben que es un músculo extensor o flexor? Flexor. ¿Qué es? Extensor. ¿Extensor? ¿Dónde están ubicados los músculos extensores? Extensor de tobillo. ¿Eh? Extensor de tobillo. Ajá. ¿Dónde está ubicado el tibial posterior? Miren. ¿Es flexor o extensor? Flexor. Flexor. Ahí vamos. Los extensores están en el compartimiento anterior. Estamos hablando del posterior, chicos. ¿Saben? Bien. Generalmente es un tendón que se lesiona en jugadores de básquet, de hockey, de tenis, de fútbol, ¿tá? Tiene un antecedente de ruptura previa o lesión previa del tendón por algún traumatismo o por el mismo uso de corticoides. ¿Qué pasa con los corticoides? ¿Qué hacen? ¿Qué pasa con el tendón? ¿Puede provocar necrosis? Sí, se debilitan, digamos, son más propensos a rupturas, ¿está? Cambia la composición del tendón de colágeno, porque por ahí son corticoides que, a ver, tenemos una lesión previa. El deportista tratando de tapar sintomatología para poder seguir haciendo el deporte se infiltra. ¿Qué se infiltran? Corticoides, ¿está? Y a la larga que lleva a esta ruptura. ¿Mm? El sitio clásico de ruptura de este ligamento, de este tendón, perdón, es el malleolo medial, por donde pasa el tendón. ¿Ya? ¿Qué pasa si se rompe este tendón? ¿Cómo vemos el comportamiento del pie? Se vuelve más plano, o sea que tiene como un aplastamiento del arco. Y presenta debilidad o imposibilidad de la inversión del pie y para extender los dedos del pie. ¿Bien? ¿Dónde aparece el dolor? En la parte medial. ¿Y cómo determinamos la ruptura de este tendón? ¿Por una ecografía o por una resonancia? Bueno, acá tratamiento convencional, también entre paréntesis yeso, que ya no se usa más, se usa una bota de Walker, o sea, no vamos a usar un yeso a esta altura, ¿está? Reposo, puede haber una órtesis plantar también, una plantillita que realce el arco que está caído por la misma ruptura del tendón, hacer la rehabilitación kinésica. Si es quirúrgico, que sea una ruptura más grave o completa, casi completa, o en tratamiento convencional que no mejore, lo que hacemos es una transferencia tendinosa, o sea, unimos ese tendón para corregir el arco. ¿Ven? A ver si esto lo vamos. Bueno, las lesiones de peroneo son muy poco frecuentes, chicos. ¿Dónde pasan el peroneo lateral largo y corto? ¿Qué lado del tobillo? Externo. Externo, muy bien. Bien. Generalmente se dan asociados a una luxación o subluxación, ¿tá? De la articulación, donde se hace una dorsiflexión violenta del pie con inversión, ¿tá? Se lesiona la vaina del tendón y asociada a la luxación también que hablamos del tobillo, ¿tá? Puede haber también una lesión ósea de peroné asociada a la lesión del tendón, ¿tá? Y generalmente se hace una reconstrucción y se repara de manera directa, ¿está? Es una reconstrucción quirúrgica del tendón. Bien, los tendones extensores, ¿cuáles eran los tendones extensores, se acuerdan? Extensor común del dedo. Sí, Flexor del dedo gordo, creo que era. extensor del dedo gordo y tibial anterior. ¿Bien?
Muy rara esta lesión, pero se da en jugadores de fútbol, en corredores, en personas que hacen esquí, ¿tá? En todos deportes donde tengan, por ejemplo, la inclinación en cuesta abajo, ahí se pueden dar. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el tibial anterior? Actúa en forma antigravitatoria, o sea, llevo todo mi peso del cuerpo hacia adelante en el esquí, ¿tá? ¿Y qué músculo estoy activando ahí? El tibial, ¿está? Lo mismo en corridas en bajada, en corredores, y donde tengo más. ¿Qué sintomatología aparece en una persona que empieza a correr? ¿Nunca empezaron a correr y dicen, uy, me duele mucho la parte anterior de las tibias? ¿No les ha pasado? Sí. Bueno, Caminar mucho cuesta arriba. claro, o cuesta arriba, es el tibial anterior, donde hago traslación de mi cuerpo hacia adelante, fuera del eje de gravedad, está actando el tibial anterior. Bueno, ahí es propenso a romperse, ¿está? El tibial anterior es el que más se lesiona de los 3 extensores. Puede ser un traumatismo directo o también se puede dar de manera indirecta por fricción en caso de, por ejemplo, que haya un osteofito en el escafoide o en la articulación tarso-metatarsiana que produzca esa fricción en el tendón y es un proceso degenerativo que lo va lesionando, ¿está? Puede haber una sinovitis, una tendinitis, una tendinosis o una ruptura total. ¿Bien? La ruptura espontánea, como el tendón de Aquiles, es rara. Generalmente es un proceso a largo plazo que va con lesiones parciales hasta que provoca la ruptura. ¿Y cómo me doy cuenta? Miren, en la imagen hay una masa palpable que se trata en el dorso del pie, más arriba, a la altura del tobillo. ¿Bien? Lo confirmo con un estudio radiográfico. Resonancia, perdón. Esto lo van a ver más todavía. Es una fascitis plantar. ¿Bien? ¿Con qué diagnóstico se puede confundir una fascitis plantar? ¿Qué les parece? Con el espolón calcáneo. Con el espolón calcáneo. Muy bien. Llega un paciente generalmente a su consultorio con un dolor, con un diagnóstico de fascitis plantar. Lo primero que tienen que hacer es sacar el zapato, sacar la media y palpar. ¿Ah? El dolor de una fascitis no es el mismo que un dolor de un espolón. Si yo tengo un dolor bien localizado en el calcáneo, va a ser un dolor que es provocado por un espolón. Si yo tengo un dolor más en la zona media del pie inferior, más cercana al calcáneo, pero no, más en la parte media, es la fascia, porque ahí está la inserción de la fascia, ¿está? Pero Entonces, esta misma fascitis no puede ser producida por ese espolón, digamos. por supuesto, pero el origen es el espolón. ¿Se entiende? La fascitis puede estar producida por un espolón, puede estar producida por un desequilibrio en la carga en los miembros inferiores, puede ser producida por un pie cabo, por un montón de cosas una fascitis plantar. Puede ser por una contractura de gemelos que produzca una fascitis, entonces yo tengo que trabajar toda la parte de tríceps sural y trabajo y afloja la fascitis. ¿Sabían eso, chicos? Generalmente nos vamos a ver el árbol en el bosque. Trabajo y trabajo todo un masaje transversal profundo en la fascia del pie y la contractura está en tríceps sural. Entonces me voy al tríceps sural, trabajo el hongo y trabajo toda la fascia del tríceps sural de los gemelos y del sóleo y les puedo asegurar que afloja mi fascitis. ¿Mm? ¿Sabían eso? Sí. Bien. Bien. Tenemos una estructura que es un tejido conjuntivo muy fibroso, está denso, que está insertado en la tuberosidad medial del calcáneo y que tiene 3 haces, 3 bandas, medial, lateral y central. ¿Ah? Y es el soporte estático del arco plantar. Entonces yo tengo un pie cabo. ¿Qué va a pasar con esta fascia? Está retraída. Está retraída. ¿Bien? Entonces a veces una alteración morfológica del pie puede llevar a una fascitis plantar. Hay una controversia hoy, chicos, entre el uso de plantillas o no. ¿Qué decirles? A ver, el uso de plantillas, por un lado, no está indicado. Yo como repejista le tengo que decir que no,
Pero para ir en estos casos, una persona corredora que tenga un pie cabo o que no use unas... Ustedes saben que los corredores tienen zapatillas específicas para cada tipo de pisada. Ustedes van a una casa de deporte y si soy corredor tienen que decirle tengo una pisada neutra, tengo una pisada de pie plano, tengo una pisada de pie cabo, porque la zapatilla va a ser diferente. Y si tengo una zapatilla convencional, tengo que buscar una plantilla que me haga la amortiguación esa, porque a la larga voy a terminar en largas distancias con una fascitis plantar o otro desequilibrio. ¿Bien? Nadie sabe eso, que tienen que elegir la plantilla, la zapatilla del calzado de acuerdo al deporte que hago. ¿Bien? Bien. La ruptura de la fascia, cuando hablamos de ruptura, que ya se rompió la fascia, la fascitis, sabemos que es un proceso agudo. Después está la fascinosis, que es el proceso crónico, cuando la fascia está retraída de manera crónica, que lleva un tiempo de evolución de dolor de muchas semanas, ¿está? Cuando hablamos de ruptura, ya pasó por todos estos síntomas previos de fascitis plantar, ¿está? ¿Cómo se rompe en casos raros? Y se siente un estallido o un crujido cuando despego el pie del suelo o cuando lo giro, ¿tá? Con un intenso dolor y con la incapacidad, pero completa, casi completa, de soportar el peso del cuerpo y no puedo pisar. Empiezo a renguear o empiezo a saltar, ¿no? Generalmente hago una inyección por una infiltración, por dolor, y se puede romper la fascia. Profe, como dolor matutino al pisar, ¿no también es un signo o no? Es un signo de un espolón que de una fascitis. Ah, gracias. También puede aparecer, ojo, pero sabemos, como dijo su compañera hoy, creo, que la fascitis está asociada también al espolón óseo, ¿está? Puedo tener un espolón y como consecuencia una fascitis, pero la fascitis no siempre se da por el espolón, puedo tener un espolón solamente, ¿bien? Bien, generalmente buscamos un tratamiento convencional, que ya dijimos, un masaje transversal profundo, un estiramiento de fascia, una elongación de tendón de Aquiles, tenemos que trabajar también la parte de fisioterapia, y el tratamiento quirúrgico es en caso de que ya sea una fascinosis, que tenga un dolor muy intenso, que no ceda con el reposo, o que haya una ruptura de la fascia, ¿está? Generalmente es un tratamiento a largo plazo, más en que tenemos un espolón, sabemos que es un dolor que ceda en 1 mes o 2 meses o 3 meses, puede durar más tiempo todavía, ¿ah? Y en caso de que sea quirúrgico vamos a hacer una fasciotomía, que va a ser abierta o endoscópica con eco guiado, ¿está? ¿Qué hacemos? ¿Qué es una fasciotomía? ¿Qué hacemos ahí? De la fascia. ¿Qué? La sección de la fascia. Claro, cortamos la fascia, ¿ah? Para evitar esa retracción, la alargamos. Bien. ¿Vamos hasta ahí? Ya terminamos con esto. Esto es, no sé si dárselo como una patología o como algo asociado a todo lo que vimos, que es la inestabilidad crónica del tobillo, ¿está? Generalmente la inestabilidad, y es muy común que aparezca, se da en esguinces mal rehabilitados. ¿Ah? Tenemos un esguince lateral, ¿y qué pasa? Está mal rehabilitado y terminamos con una inestabilidad que puede llevar después a recidivas de esguinces, a rupturas de tendones, a rupturas de ligamentos, un montón de complicaciones, ¿está? Esta inestabilidad limita mucho la actividad y también aumenta el riesgo de degeneración de cartílago y por consiguiente lleva a una artrosis de tobillo. ¿Por qué? Se los pregunto como razonamiento de ustedes. ¿Por qué le parece que puede llevar a todas estas complicaciones una inestabilidad crónica de tobillo? Por una mala biomecánica del tobillo. Perfecto, mala biomecánica del tobillo. Ahí vamos, muy bien. ¿Qué pasa acá? Es una articulación que soporta mayormente todo nuestro peso, ¿está? Tenemos una mala biomecánica, la superficie articular no está trabajando de manera correcta,
y por lo tanto producimos desgaste. Entonces, ¿qué pasa acá? Afectamos cartílago, por consiguiente llevamos una artrosis. ¿Ah? ¿Qué vemos cuando aparece esta inestabilidad y con el uso excesivo o el sobreuso de la articulación o la mala biomecánica? Aparece equimosis, inflamación, laxitud de ligamentos, porque no hicimos un trabajo después de un esguince propioceptivo correcto, por lo tanto esos ligamentos quedaron inestables y por lo tanto tengo más laxitud. ¿Ah? Estudio de diagnóstico generalmente para descartar otras patologías, una radiografía, una resonancia, pero para excluir otras causas, no como diagnóstico de inestabilidad. ¿Cuál es el diagnóstico de inestabilidad? Netamente clínico, chicos, la evaluación. ¿Vean? Hago parar al paciente en un solo pie o en un plano inestable, ¿qué pasa? ¿Se puede mantener? No. No, exactamente. Entonces ahí vemos la dificultad que tiene. Bien. Generalmente el tratamiento es conservador, empezamos con todo el tratamiento que le faltó en esa rehabilitación de la lesión que tuvo, y son pacientes que llegan y te dicen, yo tuve ya 5 esguinces en el mismo tobillo. Ajá. Es algo a observar. O no tuviste una buena rehabilitación, o tenés una mala biomecánica que ya viene de articulaciones más superiores como cadera o rodilla, o un mal gesto, ¿tá?, que lleve a esa inestabilidad. ¿Bien? ¿Cuándo es quirúrgico? Generalmente no es quirúrgico en inestabilidad, cuando ya tengo que hacer una reparación o reconstrucción en cuanto a una lesión asociada a daño de otra estructura que genere esa inestabilidad, pero no por la inestabilidad. ¿Se entiende? Bien. Por último, y terminamos, chicos, muy largo hoy, tenemos una lesión osteocondral del astrágalo. ¿Qué es osteocondral? ¿De qué habla? ¿De hueso y cartílago? Claro, exactamente, de hueso subcondral y de cartílago de la cúpula del astrágalo, ¿está? Entonces, ¿qué pasa acá? Empezamos con síntomas como dolor, edema, algún bloqueo, un chasquido en el tobillo que se sienta en la movilidad, inestabilidad, limitación del movimiento. Hacemos los estudios complementarios y el tratamiento conservador que hacemos es fortalecer toda la musculatura del tobillo. Podemos dar bota hasta que desinflame toda esta lesión, porque es una inflamación del cartílago, ¿está? ¿Ah? Vemos un proceso inflamatorio. Y en caso de que haya algún desprendimiento, porque decimos que está afectado también el hueso subcondral, que puede venir asociado a una lesión de artrosis, entonces ¿qué hacemos? Fijamos esos fragmentos de manera quirúrgica y podemos hacer un injerto osteocondral y algún debridamiento de la zona para sacar todas estructuras o la limpieza de la zona, ¿bien? En casos más graves. Nada más que esto. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Profe, si hay edema, inflamación, ¿bota Walker? Sí, sí, siempre. Acuérdense de una cosa, chicos, que siempre quiero recalcárselo y es muy importante. En caso de que haya una inmovilización en todo lo que es más extremidad inferior, hoy nosotros como kinesiólogos grabémonos en nuestra cabeza que la inmovilización tiene que ser el menor tiempo posible. ¿Tá? Más inmovilización, más complicaciones vamos a tener a futuro, sea en debilitada, en pérdida de fuerza, en pérdida de movilidad, en rigidez articular, en un montón. Los parámetros que tenemos de inmovilización es lo que nos pide el médico por los partes del proceso de cicatrización o regeneración de algún tendón o ligamento. Después siempre movilizamos, ¿tá? No podemos dejar a un paciente quieto. Yo le tengo un poquito de alergia a los walker o a las botas, o a los yesos más todavía, porque el paciente se hace dependiente de eso y después el pisar sin eso le genera una inestabilidad terrible. Entonces, menos lo usemos mejor. Obviamente que son parámetros que tenemos que tener en cuenta y respetar porque es el proceso de cicatrización o regeneración, pero lo menos que sea mejor. ¿Bien?
¿Está claro? Profe, yo tenía una pregunta con respecto al parcial. Sí. Las personas que no estamos todavía, no figuramos en el SIU guaraní, ¿no vamos a tener problema a la hora de rendir o tengo que hablar en Medellín para pedir una constancia o algo así que está en trámite todavía mi inscripción? Yo, para mí, mi problema con ustedes, chicos, es lo siguiente, que yo le estoy tomando asistencia, le tomo todo, van a rendir el parcial, todo, pero para mí son estudiantes que están en el aire, que si yo el día que termine la materia no tengo en Ciudad Guaraní su inscripción para poder pasar una nota, no puedo hacerlo, no puedo pasar regularidad. ¿Se entiende? Sí, es la preocupación que tenemos todos, la verdad, que hace rato venimos hablando, hemos ido miles de veces a hablar para ver qué es lo que pasa y nos dicen que es una cuestión de que hay que esperar, de tiempo, de que va a llevar tiempo porque cada caso es particular, pero bueno, desde el primer día de clases que estamos esperando. Entonces, nada, eso era mi miedo de no poder de llegar a rendir y no poder rendir. Yo los voy a dejar cursar la materia entera porque sé que están en condiciones y que pueden cursar. Pero yo no les puedo asegurar que después del día que terminen la materia yo les pueda pasar la regularidad, porque si no están en un sistema, yo creo que van a estar, quédense tranquilos. Pero yo los dejo y para mí la nota va a estar guardada y va a estar todo, siempre yo guardo todo. Pero el drama es ¿se entiende? Que es una cuestión que me excede a mí como materia. Yo soy su profesora, les enseño, después ya esto es netamente administrativo. ¿Bien? Sí, bueno, gracias. No, de nada. Bien, chicos, bueno, tranquilos, estudien, por favor. Profe, disculpe. Sí. Yo estoy en la misma situación que te plantearon recién. ¿Podría repetir lo que dijo porque se me cortó? Es que no puedo solucionárselo yo, es un problema de Bedelía. Yo los voy a dejar rendir, no tengo ningún problema. Pero no es una cosa que yo pueda solucionarles, ¿se entiende? Bien. Yo les guardo las notas, tengo toda la regularidad, pero termina la materia y no tengo ustedes en Ciudad Guaraní, no puedo hacer nada. Bien. ¿Mm? Vayan y insistan, es lo único que yo les aconsejo. Sí, es que es como que nos rebotan y no quieren que vayamos más a reclamar, por así decirlo, entonces. Claro, lo que pasa que son muchos de ustedes los que están en esa situación por el cambio de plan y pasa que están sobrepasados, están viendo caso por caso. Imagínense la cantidad de estudiantes que hay en la universidad, en la facultad, ¿no? Entonces, por eso lleva un tiempito, lo sé, pero bueno, vamos a ver, ojalá se solucione todo. Bien. Pero volviendo al tema de la clase, Uh-huh. me quedó una duda. El Power que usted mostró recién tiene tratamiento del tendón de Aquiles y nosotros lo tenemos, el tratamiento ese en lesiones de los tendones extensores. Perdón, hubo un error ahí que yo lo corregí a lo último. De Aquiles, pero yo voy a tratar de cambiárselo porque hay errores ortográficos también y volvérselo a subir, pero estudien como tratamiento de Aquiles ahora, ¿saben? Ok. Uh-huh. Si es un error y errores de tipeo, pues yo lo hago el Power y después cuando lo voy a ver, obviamente, pero lo voy armando, ¿está? ¿Bien? Bien. Bueno, chicos, nos vemos el martes. Buen fin de semana. Gracias, profe. Nos vemos.